Informados 960. Ayer hicimos una entrevista con Carlos Rodríguez. Él es un duraznense que bajo la ley que lo ampara, que es la ley 18.381. Gracias por el número, la ley de información pública, de derecho al acceso a información pública, él solicitó a la Intendencia conocer cuáles empresas estaban declaradas de interés departamental. Bueno, su denuncia era de que pasado casi un mes no había tenido respuesta por parte de la Intendencia y que incluso según él esto llegaría hasta este viernes y si no deberían hacerse a través de, de abogados, a través de un proceso judicial, algo así, creo que era lo que nos había comentado. Bueno, nos comentaban ayer de que desde la Intendencia, quien está a cargo de esto y quien tiene conocimiento de este pedido es un abogado cuyo nombre es Diego Ávila, y es con quien estamos en contacto y le agradecemos este tiempo con el programa Informados. Muy buenos días, Melissa Muñoz y Andrés García le hablan. ¿Cómo le va? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Andan bien? Buenos días. Buenos días, muy bien. Bueno, ¿usted es el que tiene el conocimiento y el que está llevando este pedido de información pública? Sí, en realidad, digamos, como abogado de la Intendencia tomé contacto con el expediente, y bueno, me tocó informar el mismo, y bueno, por eso es que más o menos es que estoy con ustedes en este día para brindarles un poco más de información de esta parte, por lo menos de la Intendencia, ¿no? Doctor, la ley existe y dice que tiene como objeto promover la transparencia de la función administrativa de todo organismo público. Bueno, eso fue a lo que apelaba este duraznense que por razones de estudio está radicado en Montevideo ahora, pidiendo esta solicitud, solicitando este informe sobre las empresas que tienen... Un listado, correcto, un listado de empresas declaradas de interés departamental y a su vez también eran dos solicitudes, en el literal A y literal B, si no recuerdo mal. El literal B refería a los montos exonerados y ahí la cuestión. Ese literal B es el que ha dilatado un poco ahí está, eso le íbamos a preguntar. Llega la solicitud, ¿por qué medio? ¿A la Intendencia? ¿A dónde llega? Sí, bueno, eso es importante, esa pregunta que acaban de hacer, porque en realidad, digamos, cuando llega una solicitud de información pública, siempre el primer paso que se da es un informe de un asesor, un informe de un abogado, donde determina la procedencia de la información, porque está bien, la ley de 18.381 promueve el acceso a la información pública, es el nombre de la ley de acceso a la información pública, pero no toda la información que tenga base pública puede ser brindada, porque a veces, digamos, por un tema tributario, por ejemplo, no hay que olvidar de que la Intendencia también es una administración tributaria, como la DGI y el BPS. No toda la información puede ser brindada a la población por un tema de también que entra en juego una ley de un par de meses anterior, que es la ley 18.331, que es la ley de protección de datos personales. Entonces, digamos, para no vulnerar a veces datos personales, hay cierta información que no se puede brindar digamos, por la ley de información pública. Hay que conjugar esas dos leyes que son en ciertas cosas medias contradictorias, medio difícil de conjugar a veces, pero digamos, por eso es que hay un informe letrado. En este caso, el petitorio del señor Rodríguez fue dirigido al director de Hacienda, entonces lamentablemente el ingreso burocrático, por decirlo así, para que se entienda, fue por un camino, en el trámite administrativo fue por un camino diferente al normal. Entonces tuvo esa dilatoria en que fue directo al director de Hacienda, y ahí después me termina llegando a mí, que digamos que yo desde la administración de Vidalín, cuando comenzó, me encomendó a la parte de Hacienda como asesor de Hacienda, porque en realidad generalmente yo no informo estas cosas, sino que lo informa otro abogado, pero me llegó por ese lado. Entonces eso propició a que se dilatara el proceso también. ¿Y eso llegó por otro camino, por alguna razón? ¿Fue un error? ¿Fue porque y digamos, en realidad,
vamos a asumir un poco quizás de que es un error interno en cuanto a que como fue dirigido al director de Hacienda, se lo mandaron al director de Hacienda directo, y como no fue dirigido al intendente, es un tema que tampoco, ahí también corre un poco el principio del informalismo en favor del administrado, que también es cierto, pero digamos también eso propició un poco a que fuera por un camino que no es el normal, digamos, de estos casos. Y eso llevó a que no fuera por los caminos normales y se dilatara la respuesta. Doctor, usted dice que uno de los motivos por el cual no ha tenido respuesta, o tal vez el motivo por el cual no ha tenido respuesta, es el hecho de que haya pedido los montos que están en esa carta, la solicitud de los montos. Ahora, claro. no se le puede responder nada de lo que él pide por ese motivo. No, ¿cómo no? Exacto. Digamos, yo no sé, digamos, ahí ya me pierdo un poco, pero creo que si no salió en el día de ayer, estaba por salir en el día de hoy, va a salir en el día de hoy seguramente. Si no salió ayer, ya digo, yo el expediente ya, le perdí un poco le perdí el hilo hace unos días, pero digamos, en cuanto al primer pedido, porque hay que destacar dos pedidos, es el del literal A, es cuando él pide el listado de empresas, de emprendimientos que fueron declarados en interés departamental, que eso en realidad, digamos, eso es algo público, bien público, porque en realidad quien declara interés departamental tampoco es la Intendencia, sino que es la Junta Departamental, digamos, pero bueno, nosotros también tenemos el dato, digamos, la Junta también lo tiene, obviamente, porque es el organismo de origen, pero digamos, bueno, nosotros tenemos esa información, eso no hay inconveniente. El problema es con que fue el informe que yo hice con respecto al segundo petitorio, al tema de los montos, que ahí puede haber podemos incurrir en una falta, también nosotros si brindamos esos datos en forma libre, se sugirió, lo sugerí yo, digamos, cuando hice mi informe, remitir un oficio a la GESIC, porque es el organismo, digamos, competente en esta materia, para que en modo de consulta, para que nos evacuara la consulta de si esa información podía estar podía entrar en lo que la norma de acceso a la información pública establece como información no reservada, confidencial, y que esa información confidencial no puede ser blindada. Entonces le hicimos la consulta a la GESIC por un oficio que salió a fines del mes de abril, del cual todavía no tuvimos respuesta. Entonces, con respecto a eso fue que quedó un poco que se dilató el proceso de respuesta. Pero, como le digo, ya ahora la brevedad, se le iba a brindar al señor Rodríguez el listado, porque es el listado de empresas, no hay inconveniente, pero bueno, con respecto a la segunda parte de eso necesitamos tener por lo menos el aval de la GESIC para decir, ¿le brindamos o no le brindamos la información? Así que en estos días, usted dice, si no es ayer será hoy, porque había ciertos tiempos acotados, ya que Rodríguez había comenzado otros procesos para incluso intimar a la Intendencia a dar la información. Sí, procesos naturales de la ley, que hay que decirlo, claro, ¿no? Sí, eso es correcto, digamos. La ley de acceso a la información pública es un derecho, o sea, le otorga derecho a la ciudadanía y le otorga, digamos, obligaciones, por decirlo así, a los entes públicos que tienen base de datos, digamos, le otorga obligaciones que son para cumplir, obviamente, pero como les digo, no toda la información, no porque se tenga, puede ser revelada, porque también entran en juego otras normas, no es la única ley que existe en nuestra república, existen otras normas que también hay que entrar a conjugar los derechos de terceros también. Claro, o sea que Rodríguez recibiría la información que sí puede darse, la recibiría en un principio, la recibiría como un avance, y si a GESIC se autoriza a brindar la otra información, también la recibiría posteriormente, y si no la autoriza, obviamente no se le dará. Y no, porque justamente lo que le digo, también está el secreto tributario, son normas que ya existen, que preexisten a estas normas. Estamos hablando de que las dos leyes, la ley de habeas data y la de acceso a la información pública, son de agosto y octubre del año 2008. La de acceso a la información pública es de octubre y la de habeas data es de agosto. Son normas que ya cumplen 10 años.
pero digamos también hay otras normas que también nos hacen como administradores, digamos, de datos, también nos hacen responsables de la no vulneración de los derechos de otros, de terceros. Sí. Digo, tenemos el principio de reserva, digamos, en realidad para que se manejen los datos, esto también es importante para la audiencia, para que se manejen datos personales que uno les da a determinados organismos, tanto públicos como privados, tiene que haber lo que se llama el previo consentimiento informado, que a veces, yo qué sé, lo que a veces uno lo llaman al teléfono de una financiera proponiéndole un préstamo, y uno dice, ¿cómo tienen mi número? ¿Cómo saben? Bueno, está. Sí. Esas cosas que ahí está, ahí entran a conjugarse otros derechos que nosotros también como administración pública tenemos que preservar los derechos también de terceros. Ahora, sí. la información que sí se le va a brindar, él la pidió hace un mes. ¿Es común que se tome este tiempo para poder dar una respuesta? No, en realidad, digamos, quizás sí podemos hacer un poco de mea culpa en cuanto a la demora, en que en realidad nos quedamos esperando la respuesta del oficio de AGESIC y hasta ahora no habíamos tenido la respuesta de AGESIC para brindarle la información entera, para no hacerle avance. Digo, a nadie le va a gustar que le digan esto sí y esto tenés que esperar. Digo, te digo que sí o te digo que no, pero bueno, está. Digo, en realidad ya visto que se ha dilatado un poco, se le va a brindar la información que se puede y los otros estaremos esperando la respuesta de la GESIC. Doctor Ávila, ahí no es el primer caso, el del ciudadano Carlos Rodríguez pidiendo o amparándose en esta ley, solicitando información a la Intendencia, ¿o sí? No, justamente como le dije al principio, ya tenemos preestablecido, digamos, desde el año, esto es un cuento un poco aparte, pero tiene que ver, desde el año 2011 tenemos instrumentado en la Intendencia lo que se llama el geoexpediente, que ya no es más el expediente en papel, sino que es el sistema electrónico, va todo por computadora, y eso entonces cuando digamos, están preestablecidos los pasos que tiene que correr un expediente. Digamos, entonces, digamos, normalmente los pedidos de acceso a la información pública tienen, como les digo, uno de los primeros pasos es un asesor, un abogado, un asesor letrado, informa sobre la pertinencia o no, según el dato que pida el ciudadano, de brindar o no el dato por todas estas cuestiones más o menos que estaba comentando, de si es una información reservada, confidencial o lo que sea, y si se puede brindar o no, y de ahí después se dispara para el lugar donde esté la información y después ya va para la resolución del Internet y se brinda la información. ¿Entienden? Y en este caso, digamos, esa dilatoria estuvo en que, como les dije al principio, se fue por un camino que no era el normal y propició a que terminara, por ejemplo, en mí, que generalmente estas cosas no las informo yo, por ejemplo. Pero como estoy encomendado yo trabajo desde el año 2012 acá en la Intendencia, pero desde que comenzó la administración Vidalín, yo estoy encomendado a la parte del Departamento de Hacienda, entonces como fue para el director de Hacienda, el director lo remitió hacia mí para que yo lo evacuara la consulta. Este proceso que usted escribía anteriormente por el cual se responden las solicitudes que hacen los ciudadanos, ¿es el mismo proceder que para cuando los ediles piden pedido de informe? No, ahí es diferente porque los plazos son distintos. Ahí es, digamos, llega directo al Ejecutivo, es diferente, pero básicamente, lo que opera ahí es el tema, se trata de operar con la celeridad requerida. Ya el pedido de informe, que es un derecho que tiene el edil, está consagrado en la Constitución, en el artículo 284 de la Constitución. Es algo normal que se haga por parte de los ediles, y se le hace también un seguimiento. Es un poco diferente, por decirlo así, pero es bastante similar. Pero los pedidos de informe, yo calculo que andamos, quizás, también es cierto, los plazos andamos medio corrido con los plazos, la parte administrativa es medio complicado, pero digamos, yo creo que la respuesta de los pedidos de informe debemos andar un porcentaje muy alto en cuanto a la respuesta rápida, ¿no? De los pedidos que hacen los ediles. Bueno, estamos hablando... Sí, lo dejo terminar.
continúe. No, que le quería decir a la audiencia, porque estamos hablando de un caso específico que surgió, que se hizo público por un ciudadano que pide un informe a la Intendencia de Durazno, pero tenemos audiencia de diferentes partes del país. Por ejemplo, ahora alguien nos está saludando desde Laguna del Sauce, Maldonado, que nos está escuchando por aire, así que le mandamos un saludo a Robert, que pida que vuelva el Pilsen Rock. No sé si esa solicitud también la puede hacer por esta ley, no. Pero, no, decirles que... No sé si con la marca se ha vuelto el rock a Durazno. Claro, eso es cierto. Ya volvió y bueno, yo creo que ya hay bastantes datos de que este año va a estar muy lindo también el rock. Ya le informamos entonces a Robert. Era simplemente el hecho de redondear diciéndole a todos los ciudadanos que tienen derecho para con cualquier organismo público o no público. Sí, en realidad la Ley de Acceso a la Información Pública incluye a los organismos públicos. Ajá. Inclusive la Ley de Acceso a la Información Pública, ya vamos a hacer un poco de asesoramiento. Sí, ¿cómo no? Digamos, también, o sea, le impone obligaciones, como decía hoy, a los organismos públicos de brindar en forma pública, a ver, creo que se reitera varias veces la palabra pública, pero, por ejemplo, en los sitios web, de brindar determinada información, yo que sé, del organigrama, de las autoridades y demás, todo eso tiene que ser público y la palabra que se utiliza en la ley es la palabra transparencia, ese es el eje de la norma, que por ejemplo, digo, ya que estamos, la página web de la Intendencia, todas esas cosas lo cumple a cabalidad, digamos, y no hay ningún secretismo en esto, y en este caso particular tampoco hubo ninguna intencionalidad, no hay ningún secreto para de que mantener ni nada, que digamos es también una palabra que quizás yo estuve escuchándolos ayer por arriba, digamos, en una parte que los agarré, estaba trabajando también, digamos, de que sobrevoló también el tema de si había algún tipo de secreto, digo, de parte de esta administración, se trata de cumplir a cabalidad con todas las normas, que inclusive, digo, a modo de ejemplo, digo, el intendente no está obligado, por ejemplo, a veces las palabras vertidas de los ediles, que es diferente a los pedidos de informe que mencionabas hace un rato, Melissa, las palabras vertidas, el intendente no está obligado a responderlas, porque son palabras vertidas que por diferentes temas, ya no están los previos, pide habla de algo y pide que las palabras pasen al intendente. Sin embargo, es vocación de este intendente, de Vidalín, responder las palabras vertidas cuando no está obligado, digo. Entonces, si no está obligado, digamos, también intenta responderlos cuando está obligado, es siempre intenta responder dentro de los plazos y demás. En ese sentido, el secreto no es lo que prima, y además esta información, lo que pide el señor Rodríguez tampoco es algo que esté, digamos, es algo público. Digo, la declaratoria de interés departamental tienen rango de ley porque son sancionadas por la Junta Departamental, solamente que en este caso por el tema de los montos, está ahí el tema de los montos, esos puede considerarse una información confidencial, y esa es la dilatoria que se dio en el caso. Ya que estamos hablando de esto de interés departamental y estamos hablando con un asesor legal, le voy a preguntar, le dejo tiempo a pensar, porque ahora le quería comentar esto que estábamos diciendo y una confusión que se me generó a mí con respecto a la ley, pero para que vaya pensando, ¿cómo es el proceso para quitarle el interés departamental, la declaratoria de interés departamental? Y mientras usted me piensa, les digo que yo me confundí con públicos o no públicos, porque dice el artículo 5 que los organismos públicos, sean o no estatales, dice, deberán difundir en forma permanente a través de sus sitios web, eso que usted mencionaba, cierta información que tiene que ser el tema es que también hay organismos públicos no estatales. Claro, ahí fue mi confusión. Ahora, con respecto a eso de cómo quitar, porque incluso desde la Junta, que es, como usted decía, quien vota la declaratoria o no de interés departamental, se ha solicitado en un caso particular que se le quite el interés departamental a una de las empresas que ha sido denunciada, que ha tenido problemas con sus funcionarios agremiados, etcétera. ¿Cuál sería el proceder?
Bueno, en realidad, digamos, el decreto, ahora la verdad que me están sacando bastante apurados, pero el decreto que establece el procedimiento para las declaratorias de interés departamental, si no estoy mal, puedo equivocarme, es el decreto 1811, el 1811, que establece el procedimiento de cómo se declara. Quizás se me está pasando, no está establecido específicamente cómo es el procedimiento de quitar. Digamos, ahí hay que hacer un poco lo que se llama en el derecho la integración de la norma, o sea, hay que integrar la norma en cuanto a llenar un poco los vacíos que pueden existir. Digamos, el proceso para determinar, para solicitar la declaratoria se presenta ante la Intendencia, solicitando la declaratoria. En la Intendencia lo que se hace es un estudio, digamos, se hacen informes y demás del emprendimiento en sí mismo, porque pueden ser de diversa índole, porque también pueden ser declaratorias de interés cultural, digamos, no solamente de interés departamental, y eso se remite al órgano legislativo con una iniciativa, se llama, que es vamos a ponerle como una opinión, que es favorable o desfavorable según los informes que vengan, ¿no? Y eso después la Junta lo resuelve. Si fuéramos al caso, digamos, podría ser un trámite relativamente similar, pero estamos hablando de que, nuestro ordenamiento jurídico tiene, digamos, 6 sistemas orgánicos nacionales y 19 sistemas orgánicos departamentales. Uh-huh. Los sistemas orgánicos departamentales están compuestos por el intendente, que es un órgano unipersonal, el intendente, la Constitución siempre dice el intendente, y la Junta Departamental, que es un órgano pluripersonal integrado por 31 ediles. Y la función de la Junta Departamental es una función legislativa y de contralor. La de contralor, por ejemplo, la que mencionábamos hace un rato, el tema de los pedidos de informes, por ejemplo, y la de la legislativa, sancionar los decretos que tienen fuerza de ley a nivel departamental. Uh-huh. Y la Junta creo que estaría en condiciones también de sancionar por vía propia una norma de carácter legislativo, quitando, o sea, porque ahí vendría a operar el principio de derogación de otra norma de carácter legislativo que le otorgó ¿cómo es? La declaratoria de interés departamental también. Para hacer que lo sacamos apurado, se defendió bastante bien el doctor Ávila. Igualmente le podemos dar otra oportunidad si recaba más información y podemos explicar mejor esto, porque es un tema que ha estado en el tapete, bueno, desde hace mucho tiempo, sobre todo con el tema de Frigocerro y bueno, sí, que ha estado incluso en la Junta, ¿no? Ha sido discusión de los ediles, etcétera. Bueno, estaría interesante saber, por eso le preguntamos, lo descontextualizamos un poco con el origen de la llamada, pero no fue el objeto primario de la llamada cuando me avisaron ayer, pero no pasa nada. Pero le agradecemos que se haya esforzado por contestarnos. A la orden. Muchas gracias, doctor Diego Ávila, desde Informados. Que pasen bien.